leer una resolución de la Sala de lo Constitucional, lo cual faculta que los fondos FOPROMID pueden ser utilizados de dos maneras. Uno, como mitigación de riesgo, es decir, como prevención, y la otra es en medio de una emergencia. Y te lo leo en la resolución número 21/2020, con fecha 8 de junio de 2020. Y dice lo siguiente: cualquier funcionario del órgano ejecutivo, en especial los ministros, tienen atribuciones para hacer frente a las necesidades de emergencia y de necesidad. Es decir, que habría un error de comprensión si se afirmara que se requiere de una declaratoria de emergencia para poder afrontarla, pues tienen las competencias y facultades para realizar las acciones necesarias de ejecución de obras de prevención y mitigación de conformidad a lo que permite el marco legal. Bajo esas premisas, el artículo 4 del reglamento de la ley de FOPROMID expresa que cuando los recursos de FOPROMID se orienten a la prevención de desastres, los proyectos deberán de contar con el aval de la Comisión Nacional de Protección Civil, Prevención y Mitigación de Desastres, establecida en el artículo 8 de la Ley de Protección Civil, previo a ser sometido a la aprobación del Ministerio de Hacienda. Es decir, ya hay jurisprudencia sobre esto. Ya hay jurisprudencia sobre eso. Es decir, todas las compras que se han hecho por parte del Ministerio de Obras Públicas, Ministerio de Salud y todas las carteras de Estado bajo los fondos FOPROMID se hicieron de acuerdo a la ley y garantizando todo el marco normativo necesario. Es mentira que lo que dicen los diputados, totalmente todo lo contrario, ¿verdad? Lo que pasa es que yo creo que ellos están molestos porque ellos se querían robar el dinero y no pudieron, porque si ellos hubieran estado en esta pandemia, gracias a Dios que no estuvieron, porque no tuviéramos insumos médicos, no tuviéramos medicamentos, no tuviéramos mejora en toda la red hospitalaria de nuestro país, se hubieran muerto miles de salvadoreños, hubiéramos visto los mismos casos que sucedió en Ecuador o en Honduras o en Guatemala, en El Salvador. Pero gracias a Dios que el presidente Nayib Bukele tomó todas las medidas necesarias, se anticipó en la pandemia, tomó las medidas necesarias, las medidas de restricción de circulación, nos ordenó reconstruir y mejorar toda la red de hospitales públicos a nivel nacional que estaban en pésimas condiciones. Empezamos a realizar diferentes actividades, movilizamos a los pacientes con enfermedades crónicas, a pacientes de COVID positivos. De igual manera llevamos kit de medicamentos hasta la puerta de la casa de las familias, algo que no ha hecho ningún país, inclusive de Centroamérica. Les estamos llevando kit de medicamentos a los pacientes que resultan ser positivos de COVID-19 hasta la puerta de su casa. Y adicional se le está dando toda la atención médica necesaria por parte del Ministerio de Salud. Ahora bien, ministro, me llama mucho la atención, a la audiencia ya se la habíamos presentado y de hecho hace un par de minutos se lo presentamos también al diputado Guillermo Gallegos, es la reacción del diputado Rodolfo Parker precisamente sobre el tema del hospital y todo el informe que usted fue a dar este día, y quiero compartirlo nuevamente para conocer su reacción. Eso es lo que dijo Rodolfo Parker. El Salvador, el único país en el planeta sin un hospital que concentrará el COVID, habiendo contado con los más grandes recursos en América Latina en relación al Producto Interno Bruto. Lo que pasa es que para el diputado Rodolfo Parker, para él un hospital era una carpa, que de hecho ellos decían que iban a construir una carpa. Yo no sé, yo creo que se robaron el hospital y se robaron el dinero también, porque no hemos visto la carpa que dijeron que iban a construir los diputados. Y uno de ellos que promovía esta iniciativa era el diputado Rodolfo Parker. Significa que le mintió al pueblo salvadoreño cuando dijo que iba a colocar una carpa. Pero bueno, yo incluso le dije en la comisión que entonces que quizás no había estado en el país durante la pandemia, quizás se había ido a otro país, porque nosotros empezamos a mejorar los 31 hospitales nacionales, mejoramos cerca de 10 unidades de salud, habilitamos 4 hospitales temporales, el Hospital Temporal de Jiquilisco, Tecoluca, Segunda Brigada de Comalapa, el Hospital La Ceiba, que de hecho el Hospital La Ceiba llegó el expresidente de la República a inaugurarlo y dijo que era un hospital policlínico. ¿Cuál expresidente? ¿Salvador Sánchez Serén? El exvicepresidente. Okay. El exvicepresidente. Incluso Óscar Ortiz. Incluso dijo Óscar Ortiz que iba a ser el primer hospital policlínico y él lo inauguró.
Y nos pareció raro que cuando llegamos no tenía cielo falso, no tenía puertas, no tenía equipos de aire acondicionado, de hecho estaban podridos, no había sistema eléctrico, no había nada, ni equipos médicos, no había nada. Es decir, no sé qué pasó, si se robaron el dinero o qué, porque ni tan siquiera había proyecto. Entonces, nosotros empezamos a mejorar todo ese espacio y lo convertimos en el Hospital La Ceiba para poder atender solo en ese espacio 160 pacientes de COVID-19. Y eso lo hicimos en cerca de 30 días. El Hospital La Ceiba, el Hospital de Jiquilisco y el Hospital de Tecoluca los habilitamos en 10 días aproximadamente y solo en esos dos hospitales garantizamos la atención de 500 pacientes de COVID-19. Entonces, es mentira que no se han habilitado espacios hospitalarios. De hecho, el Hospital El Salvador, por ejemplo, se habilitó la fase 1 y la fase 2, donde se garantizan la atención de más de 1000 pacientes en unidades de cuidados intensivos, cuando nuestro país únicamente tenía 30 camas UCI. Incluso vinieron españoles a nuestro país y ellos dijeron, ¿qué daríamos nosotros por haber tenido un hospital como este en el sur de España, en medio de una pandemia como la que ha enfrentado todo el mundo? Y nosotros lo tuvimos. Se han estado atendiendo pacientes de COVID-19, se han salvado miles de vidas. Entonces, cuando el diputado Rodolfo Parker dice que no hay hospital, no sé a qué se refiere, pues, ¿verdad? Yo creo que ellos están molestos porque obviamente ellos están acostumbrados a otro tipo de cosas, obviamente velan por sus propios intereses. Nunca le ha interesado que la salud pública tenga una alta calidad porque siempre han tratado de favorecer el sector privado principalmente. Me llama mucho la atención una de las declaraciones que da uno de los diputados y es el presidente de esta comisión, donde él calificaba como galeras el Hospital del Salvador. ¿Son galeras realmente? No, para nada. Es decir, lo que pasa es que tratan de minimizar, tratan de decir una serie de cosas sobre el Hospital El Salvador, porque no pueden ocultar, por ejemplo, que ahora las cosas sí se están haciendo y que las obras se le están entregando al pueblo salvadoreño. No pueden negar toda la mejora en el sistema de salud, no pueden negar que habilitamos 1000 camas de cuidados intensivos solo en el Hospital del Salvador. Adicional a esto, laboratorio clínico, bodega de medicamentos, farmacia, área de descanso para mujeres, para hombres, espacio de nutrición, banco de sangre, 2 plantas de tratamiento. Incluso decían que no habían plantas de tratamiento, como ellos siempre se inventan una cosa o después se inventan otra, pero no pueden negar esa realidad. Lo que sucede es que obviamente ellos están en campaña política y les molesta que haya gente honesta. En este caso, el dinero sí se está invirtiendo, incluso mucho menos de lo que invirtieron en el pasado. Y te doy un ejemplo. El Hospital El Salvador en su fase 1 y fase 2 y fase 3 se ha adjudicado por un monto de 34.7 millones de dólares. A diferencia del Hospital del Seguro Social de San Miguel, que costó 85 millones de dólares, que de hecho ni le construyeron techo porque incluso se está inundando. Cada vez que llueve se inunda. El de San Miguel. El Hospital del Seguro Social de San Miguel. Y no solo eso, ni tan siquiera le habían construido acceso vehicular y acceso peatonal. Nosotros como Ministerio de Obras Públicas tuvimos que construir los accesos para poder garantizar la atención de pacientes en ese hospital. Y adicional hay un litigio que se está siguiendo por parte del Seguro Social, donde este hospital puede pasar de costar de 85 millones de dólares a 180 millones de dólares por la corrupción de los gobiernos pasados, principalmente el FMLN. Viendo imágenes también del Hospital de San Miguel, del Seguro Social, que es donde se está haciendo referencia y donde también fue una obra inconclusa precisamente por parte de lo que decía. Se tardaron 5 años y ni tan siquiera lo terminaron. Se tardaron 5 años y ni tan siquiera lo terminaron. Y no solo eso, solo tiene capacidad para atender 160 pacientes. El Hospital El Salvador, solo en la fase 1 y fase 2 ya tenemos capacidad para atender 1000 pacientes. Y con la fase 3 vamos a tener la capacidad para atender más de 2000 pacientes. Es decir, 2000 pacientes en el Hospital El Salvador contra 160 pacientes del Hospital del Seguro Social de San Miguel. Y no solo eso, el Hospital del Seguro Social de San Miguel solo tiene 7 camas de cuidados intensivos y 10 camas de cuidados intermedios. El Hospital El Salvador solo en este momento ya tiene más de 1000 camas de cuidados intensivos. Ministro, ¿cómo ve usted los diferentes cuestionamientos por parte de los diputados
sobre todo la planificación del gobierno de querer dejar el Hospital El Salvador de forma permanente para el pueblo salvadoreño. Hay muchos diputados que están criticando esta planificación, este plan, esta iniciativa. Obviamente ellos se van a oponer siempre que sea algo para el bienestar del pueblo salvadoreño, y lo han hecho, para eso los diputados han sido exquisitos, para oponerse a todo lo que tiene que ver con el bienestar del pueblo. Se opusieron con el Plan Control Territorial, se han opuesto con el programa KFW, se han opuesto con los diferentes financiamientos como Fomilenio, se han opuesto a todo lo que tiene que ver con el beneficio del pueblo salvadoreño, y no les importa que se mueran familias, porque lo vimos en Amán de Cristóbal, y aún así no aprobaban los créditos y la donación del gobierno de Alemania, se cayeron puentes, se generaron cárcavas, y no les importa. De igual manera, el Plan Control Territorial, que sirve para salvar vidas, tampoco les importa. Igual la salud. De hecho, ellos estaban discutiendo si había pandemia o no había pandemia, cuando ya teníamos incluso casos de coronavirus en el país. Cuando veían los ejemplos de Honduras, cuando veían los ejemplos de Ecuador, donde la gente incluso se moría en la calle, y no les importaba. De igual manera, en este caso, no les interesa la salud del pueblo salvadoreño. Y ahora la diferencia es que las obras sí están llegando, el dinero público se está invirtiendo en nuestra gente. Y en este caso este va a ser un hospital de primer mundo, porque no puede ser que lo privado siempre sea mejor que lo público. En este caso vamos a hacer que lo público también pueda ser igual. Claro, y uno de los temas también complicados, y de eso vamos a estar hablando después de la pausa, la primera pausa de esta segunda entrevista, es Fomilenio. Sabemos que Obras Públicas está trabajando de la mano, hay maquinaria parada, ya hay proyectos que podrían estar en riesgo, además de la percepción del país. En otras noticias, nos confirma el señor presidente de la República que hemos cerrado el día miércoles 2 de diciembre con 0 homicidios a nivel nacional. Esto es gracias al control territorial. Les dejo la siguiente nota. Espero hayan disfrutado de las noticias y los invito, si no están suscritos a mi canal, suscríbanse. No se les olvide activar la campanita para que estén pendientes de las notificaciones para mis siguientes videos. Gracias.